Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy me acompaña Fátima Alfaro. Hola, Fátima. Hola, ¿qué tal todos? Espero que estén muy bien y estoy feliz de estar aquí otra vez. Ya nos habíamos ausentado un poquito, pero volvimos con todo, con los mejores chismes políticos y el mejor análisis también intentamos. También. Aquí intentamos formar opinión, aunque no nos tomemos la vida tan en serio, pero que hacemos el intento de formar opinión, lo hacemos. Y hoy estamos dos politólogas, así que nuestro punto de vista va a ser muy desde lo político. Y bueno, también estamos pendientes, Fátima, algún día tenemos que hacer un cultural o un episodio más de fitness. Porque estoy de acuerdo. No sé, tal vez la gente no sabe que tú tienes ese talento de ayudar a la gente a tener salud corporal, alimenticia, Sí, etcétera. de hecho me gusta un montón, pero normalmente como que creo que tal vez los temas son muy repetitivos o a mí, que yo soy una persona que pues yo doy clases, se me olvida como cuál es la perspectiva o cuáles son las preguntas que muchas personas que están intentando iniciar eso tienen. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas o ideas sobre cómo podríamos iniciar ese segmento de salud en general, como ejercicio y deporte, pues bienvenidos y le podemos armar algo muy interesante. Sí, déjennos en los comentarios qué tema les gustaría y si les gustaría que tengamos algunas cápsulas, así como tenemos cápsulas de salud mental o episodios culturales, poder tener algunas con Fátima para pensar en salud, alimentación, ejercicio, etcétera, déjenlo en los comentarios. Y también, ya que les estamos pidiendo favor de dejar comentarios, aprovechen también a suscribirse, darle like, seguirnos en YouTube, Spotify, todo eso nos ayuda muchísimo a que nuestros programas alcancen más difusión. Y bueno, para entrar en materia, hoy queremos empezar hablando acerca de lo que sucedió el fin de semana. Yo sé que si algunos ya siguen y reciben notificaciones del programa, habrán visto una breve videoreacción que sacó Javier Soria, de aquí de Tangente, sobre la suspensión de la candidatura de Prosperidad Ciudadana como partido, como un todo, porque al principio se hablaba mucho de la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda, pero ahora ya sabemos que se suspenden las candidaturas de más de 1,000 candidatos que van querían llegar a tener curules en el Congreso o a corporaciones municipales en diferentes municipalidades. Todo esto queda en suspensión. Y bueno, si bien les queda el recurso de apelar a la Corte de Constitucionalidad, pues ya se les solicitó retirar la publicidad. También su casilla en la papeleta está en gris, de aquí hasta el 25 de mayo en que se van a imprimir las papeletas. Así que el panorama se ve bastante cuesta arriba para Carlos Pineda y Prosperidad Ciudadana. Sí, la verdad es que la videoreacción de Javier me pareció muy atinada y creo que podemos partir de ciertos puntos que él toca ahí como para poder ampliarlos un poco. Y es, evidentemente, hemos tratado en otros programas también de Tangente que esto no es la primera vez que sucede en esta temporada electoral, pero también sabemos reconocer que hay intenciones detrás y que esto va mucho más allá de no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo con el candidato al que se le cancelan o al que se le ponen trabas para continuar con su candidatura. Entonces, él fue muy enfático en decir: no tenemos que preocuparnos en este caso particular tanto si Carlos Pineda me cae bien o no, si ha hecho ridiculeces para poder llegar a tener el alcance que tiene o no, sino más bien qué está detrás, cuál es el argumento que se está dando en el Tribunal Supremo Electoral para poder hacer esto y por qué precisamente ahora y no antes, cuando existía un plazo para poder alegar sobre estas anomalías, y porque ahora que está punteando alto y sabe que a estar tan poco tiempo antes de las elecciones, ¿por qué ahora se decide bloquearle la oportunidad de participar? Sobre todo porque las anomalías que se están señalando sucedieron en una asamblea en noviembre. Digamos, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué hasta que el candidato está punteando en las encuestas, como tú bien dices, y no cuando al principio se había proclamado candidato presidencial en esa asamblea anteriormente? Yo varias veces me he preguntado si esto hubiera pasado si finalmente Tony Maluf hubiera sido el candidato, por ejemplo. Y
a él no se le veía mayor panorama, pues, de levantar en las encuestas, de ganar popularidad, de tener mayores oportunidades. Y además que él es una persona que juega más con el sistema, fue ministro de Economía para Yamatei, tuvo posiciones importantes en el CACIF, por ejemplo, y así. Siendo este personaje el candidato a la presidencia en un universo paralelo, exacto, ¿habría sucedido lo mismo, sí o no? Y es que es muy importante lo que... Podemos especular qué pudo haber pasado detrás, ¿verdad? Así como, bueno, llega una persona que está punteando y que claramente muchos votantes perciben como un outsider, incluso así se le calificó, como que no es de la política tradicional y que quizá hasta... Bueno, no quizá, no tiene experiencia como con trayectoria política como para saber todo el teje y maneje de cómo se manejan las instituciones del Estado. Entonces, tomando en cuenta que hay muchos otros partidos que sí saben acerca de este teje y maneje y que ya tienen asegurado muchos de sus negocios ahí dentro, que tienen muchos puestos también asegurados, viene una persona nueva que seguramente va a quedar. Lo que intentan hacer seguramente es negociar con él, ¿verdad? Decirle, bueno, tú probablemente vas a ganar, pero no tenés todo el conocimiento de cómo se maneja el sistema y para gobernar lo vas a necesitar. Entonces, obviamente el conocimiento no viene de gratis o no vas a poder solo, entonces necesitas de nuestra ayuda. Lo que queda es reconocerlo y negociemos. Probablemente se negó. Probablemente ya también hemos analizado en tangente parte de su personalidad, que es algo así autoritaria, que probablemente dijo, bueno, yo tengo suficiente dinero, yo tengo suficiente alcance, no, estoy punteando alto, no necesito de ustedes, y ya no les gustó. Y ese es el universo paralelo que nos hubiera gustado saber si Tony, que sí tenía un poco más de experiencia en ese sentido y quizás no hubiera punteado porque su personalidad es totalmente distinta y sus métodos para llegar a la gente también. Pero, ¿por qué prosperidad ciudadana ahorita en un formalismo de este tipo? Sí, y hay que enfatizar en esa palabra formalismo, porque es una situación administrativa pequeña, subsanable, que no necesitaba pues la cancelación del partido o la suspensión de las candidaturas, aunque sea temporalmente. Digamos, este tipo de faltas administrativas se pueden subsanar, no sé, con multas, por ejemplo, o con repetir la asamblea, con llamadas de atención, etcétera. Y sin embargo, pues se tomó la medida más drástica. Eso obviamente no soy abogada. Tampoco, no te preocupes. Gracias a Dios. Sino que nos corrijan la plama. Es broma. Pero hablamos con un abogado antes, pues hablé con un abogado antes acerca de ese su formalismo y ese recurso de subsanar. Y más o menos me explicaba que, bueno, sí es cierto que existe un plazo, pero ¿qué pasa si de verdad existen muchas anomalías en un partido y ya se pasó el plazo? Que no es como que tampoco podamos solo dejarlo participar y ya. Pero es cierto, la palabra clave que decía Lucy es subsanar. Existen otras vías que no es solo decirle, bueno, tú adquiriste ciertos derechos con el credencial a poder ser el candidato y ahora te los quitamos porque, bueno, es cierto, viene alguien y por un formalismo faltaba algo, un pequeño requisito en la asamblea, entonces ya no. La idea es como evitar esa arbitrariedad porque se supone que quienes quieren hacer bien las cosas invierten muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos recursos en poder ir y participar. No es que deberían tomar una decisión que ya de por sí es riesgosa porque meterse a la política implica riesgo para que encima arbitrariamente les decidan quitar la candidatura o no. Eso, en lo personal, no simpatizo mucho con Carlos Pineda, pero en este momento creo que lo que está pasando sí es una injusticia. Y se puede ver el patrón. Digamos, esto es algo que le está sucediendo a ciertos perfiles y no es solamente algo que le ha pasado a Carlos Pineda. Digamos, le sucedió también a Telma Cabrera, que por temas de finiquito de su vicepresidenciable, le pasó también a Roberto Arzú, que si puedes argumentar que si la campaña anticipada o no. Pero lo que estamos viendo es que se van bajando candidaturas una a una con puntos de, digamos, faltas administrativas o lo que fuera. No son cosas penales.
No estamos diciendo, no es un Mario Estrada en el 2019 que la DEA vino y dijo, pues este señor está metido en narcotráfico, está planificando asesinar a 2 personas, ¿me entendés? O sea, no es una causa mayor, sino que son simplemente situaciones administrativas que podrían arreglarse y que dan cabida a que uno piense, bueno, esto es pura arbitrariedad, porque unos sí, unos no. Si sacas la lupa y te pones a buscar qué partidos tuvieron anomalías en sus asambleas y que ahorita tienen candidaturas firmes, digamos, seguramente encontrás muchísimos. Sí, y por ejemplo, lo hablábamos con Lucy antes de iniciar el programa, y es que uno como votante piensa en el largo plazo. Bueno, uno quiere partidos institucionalizados, uno quiere instituciones que den reglas que sean claras y que sean previsibles. Entonces uno como votante dice, bueno, sabemos que el panorama y la arena política ahorita no tiene las instituciones más fortalecidas, y los partidos que están probablemente surgieron en un ambiente en donde tuvieron que pasar por compra de firmas, por cumplir con los programas de partido, comprarlos básicamente, etcétera. Que no estoy diciendo que eso esté bien, pero también como votante es difícil decir, bueno, si tengo que escoger entre estos partidos, no voy a ponerme con la lupa a ver cada pequeño error que cometieron, sabiendo que probablemente las elecciones vayan a quedar en manos de personas que quieren que el sistema continúe como está hoy. Entonces, como que qué tanto podemos perdonar como ciudadanos y qué tanto queremos ser rígidos para juzgar a un partido, para decir, bueno, tuvo una anomalía, pero eso no quiere decir que no voy a votar por él si hay muchas cosas que me convencen. Y a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de Semilla, se le mide con una vara muy rígida. Cuando se habla, es cierto que Semilla, parte de lo que promete a sus votantes y cómo se vende es, somos un partido diferente, que creció de forma orgánica, que sale a las calles, cosa que otros partidos no hacen, y que hemos hecho todo picando piedra. Y ahorita, incluso mencionaba Bernardo en la entrevista que se sabe que están buscando anomalías en sus procesos de conformación de partido y que están siendo básicamente, pues no sé cuál es la palabra de targeteado, pero cuando te señalan a propósito. Y no es un partido que esté punteando necesariamente, pero se sabe que es un partido de oposición. Y que es incómodo. Que es incómodo. Entonces, se saben ya las intenciones detrás de esto, ¿verdad? Y por qué es que ahora vamos a, como votantes, medir con una vara súper rígida a partidos que sabemos que quieren ser cancelados o que incomodan, entonces que van a buscar hasta lo imposible, hasta cualquier anomalía para poder demostrar que sus procesos fueron ilegales. Eso es una cuestión que me pregunto como votante, no existe la opción perfecta, pero tampoco puedo esperar que exista sabiendo que tenemos una arena política y una ley electoral de partidos políticos que pone tantas trabas. Sí, es cuestión de ser realista también, uno como elector, digamos, decir en dónde estoy parado, cómo son los partidos políticos de Guatemala, qué opciones hay, qué cosas estoy dispuesta a tolerar como ciudadano también, y también qué cosas están bajo mi control, porque por ejemplo el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral impida ciertas candidaturas basadas en un formalismo, pero luego hay otros partidos que bajo el mismo formalismo podrías votarle candidaturas y no lo hace. Digamos, ese criterio que está debajo de la mesa del Tribunal Supremo Electoral como ciudadano no está bajo tu control. Entonces también esa incertidumbre no te permite exigir a los partidos o tener un nivel de baja tolerancia a las faltas de los partidos como lo estamos viendo ahorita. Y ahora también, ¿sabes qué estaba pensando? Digamos, como politólogas y la ciencia política, que es el estudio del poder, etcétera. Digamos, naturalmente, detrás de todas estas movidas hay gente que tiene alguna cuota de poder, ¿no? Digamos, definitivamente este criterio de a qué candidaturas se bajan y qué candidaturas no, viene de personas que saben que tienen el poder de ejecutar
pues estas movidas para bajarse ciertas candidaturas. Ahora, donde yo veo el error es que esta gente que está intentando impedir la participación de ciertos personajes está apostándole a que eso les va a beneficiar a ellos. Y yo creo que ahí es donde se equivocan. O sea, definitivamente, si están pensando que los votos que eran para Carlos Pineda los va a capitalizar alguien que está dentro del sistema, pues ahí sí le apostaron súper mal y calcularon muy mal, porque, por ejemplo, una Sandra Torres, una Suri Ríos, no van a capitalizar los votos que Pineda tenía. O sea, ¿quién del perfil del votante de Pineda que le encantaba verlo chabacano, cercano, ¿no? Que le encantaba ver sus TikToks, que se relacionaba con él, va a trasladar su voto a una Suri Ríos que está elegante, que parece la princesa del Mónaco, que se fue ahí al Boquerón o lo que sea? O sea, ese voto no se traslada. No se traslada de Carlos Pineda a alguien que está dentro del sistema. Es cierto, pero también tomamos en cuenta, creo yo, que si se abstienen de votar la mayoría de esas personas, o si deciden votar nulo, indirectamente tal vez sí le beneficia. No se me ocurre quién más podría capitalizar de esa forma esos votos. Ojalá sí sea cierto que no puedan capitalizarlo de esa forma, pero algo que habíamos dicho ya previamente es que si nosotros decidimos votar nulo, estamos beneficiando a los que van punteando más alto, que en este caso ya sabemos quiénes son y que idealmente no quisiera que llegáramos al poder, ¿verdad? Porque ya tienen mucho. Ajá. Ajá, o sea, más allá de tu afiliación ideológica y de lo que te gusta y lo que no te gusta, como ciudadano tenés que ver, de nuevo, cómo está el poder. ¿Qué candidato tiene poder en los tres poderes del Estado, ¿no? Que llegando al Ejecutivo, tendría poder dentro del Ejecutivo, y luego también en el Congreso, porque lograría o muchas curules o ya sabe cómo negociar con diferentes bloques para que pasen las cosas que quieren que pasen, y luego que tenga poder también dentro de las cortes con magistrados y demás. Entonces, esas personas que están concentrando el poder son las personas que menos nos conviene que lleguen, porque son las que tienen más capacidad de luego hacer las cosas a su manera y para su beneficio, sin importar lo que la población quiera o necesita. Y ahorita que hablaste también de eso de capitalizar el voto, se me ocurre pues que podría ser también que ese descontento que genera esa falta de demanda cubierta pudiese polarizar más a la sociedad. El descontento puede ser aún mayor y el surgimiento de un líder un poco más radical o más autoritario, que ya sabemos que existe una base más alta de tolerancia a la aceptación de líderes autoritarios en nuestro país, pero que surja una opción aún más que quiera capitalizar en esa polarización. O incluso puede ser que el discurso de Pineda se refuerce, él no quede, pero él siga metiéndole recursos de antisistema, decir esto es fraude electoral. Igual esto no nos conviene para el tipo de elecciones que queremos, para que lleguen las personas que están intentando hacer las reformas de una vía democrática, pues. Sí, ese discurso del fraude es particularmente peligroso porque le hace que el ciudadano pierda fe en dos cosas que son importantes para que tengamos el país que quisiéramos algún día tener. O sea, el país o los ciudadanos pierden fe primero en los partidos políticos, claro, ¿no? Porque dicen, bueno, entonces resultó que el candidato que yo apoyaba compró un partido. Y es que encima las palabras que usan para referirse, ¿no? Sí, es que compró un partido, le dio jalón a un partido. Quería colocar personas en puestos, etcétera. Donde te das cuenta que todo es un pequeño cascarón, ¿no? O sea, son partidos que son caudillistas, clientelares, vehículos electorales, etcétera. Y esto, digamos, este tipo de movidas, lo que hace, bueno, las del Tribunal Supremo Electoral me refiero, lo que hace es que te dice, sí, todos son partidos cascarón, partidos vehículos, pero a unos se les favorece y a otros no. Ajá. Entonces, no te está incentivando como ciudadano, si quieres poner un partido político, si quieres empezar un movimiento, a hacerlo bien, sino a asegurarte que esa medida arbitraria no te afecte a ti. Y, eso a nivel de si te
te hace formular otra opción para poder ser un partido, pero también si sos un candidato, bueno, una persona que se quiere postular a una candidatura, que yo tengo buenas intenciones, estoy preparado, etcétera, pero tengo que buscar aquel partido, quizá no al que soy más afín, sino al que tenga más probabilidad de que no venga abajo, que en este caso es un partido que va a estar muy articulado a la vieja política. Entonces, al final voy a ser yo contra muchas personas que al final tampoco me dan ganas de participar en política, porque si esa es la vía, pues entonces no queda, ¿verdad? Ajá. Y luego la otra cosa que yo siento que debilita mucho ese discurso del fraude electoral es sobre la idea de la democracia en sí misma. Claro. O sea, la gente dice, si hay fraude electoral, si ya está decidido todo y el día de la elección va a ser una pantomima, si hay gente que se está absteniendo de votar. Claro. Y gente que a mí me sorprende, nunca había visto yo esto, gente que ha estado antes en mesa electoral cuidando votos, hoy la escucho diciendo, yo no quiero ir a votar este año. Me parece impresionante que cale a tal nivel la decepción con el sistema político. ¿Y qué pasa? Que ese es el terreno perfecto para que venga alguien a tratar de imponer un autoritarismo. Ver a la población decepcionada con la democracia, ver que la población desconfía del proceso electoral, de las elecciones, ver que la población desconfía del Tribunal Supremo Electoral, es el terreno perfecto para que venga a imponerse un dictador o para que gane popularidad una figura autoritaria y esa sea la preferencia de la población. Sí, también sumándole a las personas que se alegran porque se cancele la candidatura de esta forma, eso también incrementa ese sentido de, bueno, si existe un fin que nos puede beneficiar, el medio no importa, entonces nos podemos saltar las reglas, que al final es algo que vamos normalizando, y que en muchas partes de Latinoamérica también es así. Bueno, está proveyendo este servicio, está prometiendo esto el caudillo, no importa tanto cómo lo vaya a lograr, no importa tanto si para eso tiene que comprar las instituciones, si para eso tiene que mover y deshacer, con que nos entregue eso es suficiente. Como que estamos perdiendo ese principio democrático sobre el cual, si pensamos en el largo plazo, no es el país que queremos construir, ¿verdad? También eso me deja pensando de las personas que he visto que se alegran mucho de la candidatura, de la cancelación de esta candidatura. Y yo entiendo también que no es fácil de detectar a simple vista. E incluso yo creo que si yo estoy muy decepcionada también de la realidad que vemos hoy, pero yo entiendo que soy privilegiada en el sentido de que yo estudié ciencia política, entonces tengo un conocimiento un poco más amplio de eso, por el cual no me puedo decepcionar de la democracia o rendirme por esa causa tan fácil. Entonces, pero entiendo completamente a las personas de las que son mis amigos o que son conocidos y que no tienen idea de cómo funciona eso y que lo que ven es pura confusión, incertidumbre, corrupción. Entonces, obviamente, esta es parte de lo que queremos hacer en el podcast, ¿verdad? Y que siempre es bienvenida la retroalimentación de las personas. Si creen que usamos un lenguaje que no es tan accesible, si creen que podría estructurarse de una forma diferente, yo creo que eso es muy bien, porque al final lo que queremos es que el mensaje sea lo más digerible posible y que logre calar a que las personas puedan tener un criterio propio y no solo creerse lo que es el discurso que están intentando promover, que es uno que siempre nos polariza y no nos lleva a ningún lado. Y algo que es bien importante también es entender que hoy día, o sea, porque a veces la gente dice, ay, bueno, pero ¿y qué tiene de malo si alguien dice que hay fraude? ¿Qué tiene de malo si ya no votamos? Etcétera. Pero hay que recordar que hoy día las democracias no mueren como antes. Digamos, antes las democracias morían con una invasión, digamos, o con, no sé, militares desfilando por el centro de la ciudad con tanques y llegando a instalarse al palacio presidencial, etcétera. Así era como morían las democracias, pero hoy día no. Hoy día es de una forma más paulatina, poquito a poco, pero sí hay señales. Hay señales que uno puede ir dándose cuenta y queríamos hablar un poquito de esas. Yo había encontrado aquí
un, digamos, medidor entre la autocracia y la democracia que creo que es importante mencionar. Sí, en lo que buscas eso de medidor, creo que es importante explicarlo porque quizá cuando clasificamos a los países en nuestra cabeza y decimos, bueno, esta es democracia, este es país autoritario, como que nos estamos yendo a los ideales, ¿verdad? A los países que son en su mayoría democráticos y los países que tienen muchos banderas rojas autoritarias. Pero existe un espectro por el cual los países pueden ir y venir. Podemos tener épocas más democráticas porque se dan ciertas medidas para fortalecer la democracia y pueden haber retrocesos. Y podemos estar en el medio y podemos ser más autoritarios, pero el hecho de que creamos que somos democracia porque hubo una transición y porque, como dice Lucy, ya no vemos a los militares con ese poder al frente como antes, eso también es creer que la democracia es firmar un papel, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y lo que tú decías, hay matices, hay grises, hay cosas en medio y, digamos, si nos atrevemos a diagnosticar Guatemala está en un régimen híbrido, se llama, y entonces aquí están los síntomas. Y tú me vas diciendo si crees que en Guatemala ya los tenemos algunos. Entonces, el primero es las elecciones tienen irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean libres y justas. Creo que eso lo vimos en 2015 y lo estamos volviendo a ver acá. Que ojo, no se refiere solo al conteo de votos, que muchas personas dicen fraude, hubo anomalías en el conteo de votos. Desde que estás seleccionando en la arena política quiénes participan y quiénes no, ahí estamos viendo eso hoy. Luego 2, la presión del gobierno sobre los partidos y candidatos de la oposición puede ser común. Y yo creo que aquí sí es bastante común, que el gobierno presiona a los candidatos de oposición. Luego 3, las debilidades graves son más frecuentes en las democracias defectuosas, en cultura política, funcionamiento del gobierno y participación política. Claro. Volvemos a lo mismo, digamos, aquí la cultura política todavía es muy débil, desde cómo se forman los partidos políticos, el funcionamiento del gobierno, no digamos, y luego finalmente la participación política, porque la cantidad y calidad de gente que está dispuesta a participar en política es bastante baja. Y también recordamos que participación no es solo ir a votar. Ir a votar sería como el mínimo, pero participar políticamente involucra mucho más. Sociedad civil, una sociedad civil dispuesta a formular propuestas, a ejercer críticas de forma pública, a involucrarse en los problemas de su comunidad, etcétera. Eso también incluye eso que es bastante débil en nuestro país. Luego el 4 dice, la corrupción tiende a ser generalizada y el Estado de Derecho es débil. Claro que ese es el... Check. No vamos a comentar mucho sobre eso. Porque es bastante evidente. Y luego 5, la sociedad civil es débil, lo que tú decías. Por lo general hay acoso y presión sobre los periodistas. Check. Más que, claro, eso, ¿verdad? Y el Poder Judicial no es independiente. Entonces tenemos todos los síntomas de un régimen híbrido y esto, digamos, los peldaños que ponen aquí, primero, digamos, vámonos de más democrático a menos democrático. Lo más democrático es una democracia liberal. Luego lo siguiente es una democracia electoral. Luego el siguiente peldaño, que es en el que, digamos, podríamos ubicar a Guatemala, es una autocracia electoral, es decir, ya hay síntomas de autocracia, aunque las elecciones se mantienen. Exacto. Y finalmente es una autocracia cerrada. Es un peldaño el que nos separa de una autocracia cerrada. Y mucha gente dice, bueno, sí, tal vez sí necesitamos un caudillo, un dictador, un autócrata, porque es el que va a resolver todo y no va a tener frenos y entonces va a poder hacer lo que quiera. Y quizá eso le convenga a ciertas personas en cierto momento. Exacto. Pero ¿qué va a pasar cuando ese autócrata no esté alineado con tus intereses y tus fines? Y el perseguido seas tú, digamos. Sí, lo que diferencia a un buen gobernante autocrático de un buen gobernante que ejerce su poder en democracia es precisamente eso, que en el momento que se le ronque la gana al dictador hacer algo en contra de un grupo en específico, lo va a poder hacer. Mientras que el buen gobernante en una democracia lo va a tener mucho más difícil. Ese es precisamente porque nuestra insistencia de por qué deberíamos fijarnos más en el camino que estamos recorriendo hacia una democracia y no tanto el resultado inmediato que producen ciertas decisiones. Y digamos, esta
este abandono sistemático que ha tenido tanto el gobierno como las instituciones que deberían de velar por nuestra democracia, a veces parece que fuera adrede. Digamos, ¿a quién beneficia este abandono? ¿A quién beneficia estas arbitrariedades? Esas son el tipo de preguntas que uno como ciudadano se tiene que hacer. ¿Quién sale beneficiado de todo este río revuelto, digamos? Yo creo que es tan fácil perderse en el día a día y no ver la consecuencia directa, por lo menos la mayoría de personas que escuchan Tangente, que es, podemos decir que tenemos la mayoría de problemas compartidos, son similares. Es fácil perderse en el día a día y no ver directamente las consecuencias de estas pequeñas decisiones que se toman poco a poco y que nos hacen ir avanzando a ese último peldaño. Pero sucede más rápido de lo que queremos. O sea, de un día para otro, en el momento en el que alguno de nosotros dice algo que a alguien le pareció incómodo, nos incluye a nosotros porque estamos en medios, tú también estás en medios de comunicación, ya podemos ver los peligros y ya va a ser muy tarde. O sea, si hay un punto de inflexión en el que decimos va a ser muy tarde y luego recuperar eso va a ser mucho más difícil. Por eso es que somos tan enfáticos aquí en Tangente hablando de esto, porque sí parece una gran alarma que estamos solo apachando el botón de posponer y posponer y no queremos despertar, parece. Sí, y mira de un proceso electoral al siguiente. O sea, muchas de las cosas que estamos viendo hoy ya habían pasado en 2019. Sí. Y hoy se están repitiendo. Eso quiere decir que de un proceso electoral al otro no se logró detener ese tipo de arbitrariedades y por eso se están repitiendo. Sí, yo quería hacer la recomendación de un libro que me recomendó un amigo que me dio algo cabizbaja por la situación electoral, y yo estaba así como bastante frustrada y me recomendó este libro que se llama La revancha de los poderosos de Moisés Naim y la empecé a leer y es un muy buen libro en el sentido de que explica de forma muy didáctica todas esas estrategias y pequeñas banderas rojas que se van presentando en los líderes y en los partidos y en los sistemas políticos que van demostrando por qué es que se avanza hacia una autocracia desde dentro. Es decir, como estaba diciendo Lucy, no son amenazas exógenas, no es una invasión, no es un poder del Estado golpeando al otro, sino básicamente qué microdecisiones se toman todos los días que hacen que se abra ese paso para el avance a la autocracia. Y habla de tres cosas básicamente, de la posverdad, del populismo y de la polarización. Y explica con muchos ejemplos de otros países por qué es que al principio parecía que no era así, que se defendía, o sea, analiza como por ejemplo la campaña de un candidato, por qué estaba basada en proteger el discurso anticorrupción y en proteger los principios de la democracia liberal, y cómo poco a poco fue demostrando que en realidad estaba manejando todo el sistema para poder erosionar esos mismos principios que decía defender. Cómo momentos clave que polarizaron al país, en este caso podríamos decir discursos polarizantes como genocidio, como cómo es que se usan ese tipo de discursos para desviar la atención de lo que de verdad deberíamos enfocarnos como país y utilizar esa herramienta emocional de el otro versus yo. Y el último tiene que ver con la pseudoley, que es cómo se utilizan esos pequeños formalismos legales para decir que ciertas cosas son ilegales o legales y bajo eso encauzar intenciones que van detrás que son mucho más profundas, que en este caso es erosionar la democracia. Está muy bueno el libro y al final tiene un mensaje así como muy, muy esperanzador que dice, incluso cuando sabemos que la lucha está perdida, es una lucha que moralmente debemos de tener, el de defender la democracia. O sea, como que incluso siendo pesimistas y sabiendo que el peor escenario que imaginemos para Guatemala se va a cumplir, luchar por defender la democracia es un deber que tenemos que tener. O sea, es un intento, es una lucha digna que hay que tener porque es peor ver atrás y arrepentirse de no haber hecho nada que decir, bueno, lo intentamos. Sí. Que esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Pero ajá. Veamos otra vez las tres cosas. ¿Cómo dijiste? ¿Populismo? Populismo, polarización y posverdad.
Populismo, polarización y posverdad. Yo creo que sí, si fuéramos a aplicarlas a Guatemala, la polarización la veo súper clara en diversos temas. Como bien decías, uno de esos temas es conflicto armado, donde hay polarización. Otro de los temas es CICIG también, que hay polarización. Y así hay varios como elementos discursivos en Guatemala donde se puede ver bastante. Incluso izquierda-derecha, aunque realmente yo creo que la mayoría de la gente que está enfrascada en esa polarización no termina de comprender qué es una ni qué es la otra, Claro. ni identificar cuál es la verdadera izquierda o la derecha guatemalteca, etcétera. Pero existe. Entonces, eso digamos que sí ya se está explotando acá y se explota a nivel también de discurso electoral. Luego, con posverdad, que tú decías cómo se usan esas pseudoleyes, etcétera, creo que clarísimo con lo que vimos el fin de semana recién pasado y hemos visto últimamente, esa pseudoley, esos formalismos, ese, sí, digamos, uso de la posverdad para que las cosas salgan como ciertas personas quieren que salgan, digamos. Ahora, lo que yo veo que todavía no ha permeado tanto en Guatemala es el tema del populismo, simplemente no porque no se haya intentado, sino porque simplemente nadie ha logrado tener el carisma y ganarse a la gente como lo hacen los gobiernos populistas. Tenemos una autocracia sin mesías, ¿verdad? Como hasta eso hacemos mal. Sin líder carismático, cabal. La parte divertida de la autocracia sería... Pero no, yo también creo lo mismo, aunque tenemos rasgos, ¿verdad? Pero nadie logra tener ese empuje que han tenido otros líderes que movilizan a las masas. A mí, antes de que cancelaran a Carlos Pineda, me preocupaba mucho su candidatura. Y obviamente uno dice así como, bueno, ¿y qué mecanismos o qué hubiese deparado para Guatemala si una persona como él llega al poder sin experiencia y con ese carácter bastante autoritario? ¿Y por qué como sociedad hemos llegado ahí? O sea, como que tal vez sí ha permeado algo de su populismo, tal vez es diferente o con esos mecanismos nuevos digitales de redes sociales y TikTok, la forma en la que movilizas es diferente. Su popularidad no sabemos si al día de las urnas se hubiese trasladado tampoco, pero de que es preocupante y que tal vez son unos primeros signos de populismo, yo creo que sí podríamos decir eso. Sí. Pero bueno, sí, ahí sí que ahora no tendremos forma de saber, a menos que la Corte de Constitucionalidad lo ampare y pueda correr. Pero creo que es bien importante fijarse en estos síntomas que hemos dado de cómo la democracia está cambiando, se está debilitando y que a nosotros como ciudadanos lo que nos conviene es fortalecer esa democracia y asegurarnos de que ese abandono constante que ha tenido el Estado no llegue a tal punto que esto ya no sea sostenible. O sea, ya realmente creo que estamos en un punto como país en que es importante, como tú decías, hacer la lucha, ¿no? Y por lo menos intentarlo, de fortalecer nuestro sistema, de involucrarnos y de dejar la apatía, porque realmente, o sea, si queremos un futuro en este país, ¿en manos de quién lo queremos dejar, no? Porque las personas que hoy tienen el poder no están velando por los intereses de nuestro país, sino por los intereses propios, ¿no? Sí, también recordar que este tipo de espacios son precisamente para que las personas que quizá les parece muy lejano el entendimiento de todo lo que está pasando, es mucha información, es difícil de digerir, pues si no hemos sido capaces de cubrir ese contenido que ustedes creen que es necesario, no duden en acercarse y de alguna forma articular lo que ustedes creen que los temas que deberíamos hablar. Porque yo creo que si no, como medios de comunicación es difícil saber qué se está demandando más que saber que se vuelve viral o que no. O sea, yo creo un contenido, esto se demanda porque se volvió viral y porque la gente lo está consumiendo, pero como que a priori es difícil saber, bueno, yo creo que a la gente le gustaría hablar de esto, pues no se sabe hasta después. Pero si se crea un canal de comunicación abierto en donde las personas son capaces de articular preguntas y decir, bueno, yo no entiendo esto de estos candidatos, o entonces, ¿qué preguntas les gustaría hacerle a los candidatos que se están entrevistando? Es mucho mejor, y entonces esta labor de intentar crear una opinión crítica es mucho más eficiente también.
Sí, así que ya saben, ahí están abiertos nuestros comentarios en todas las redes. Pueden escribirnos comentarios en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, en todos lados, del tipo de temas que les gustaría que cubramos aquí. De momento les ofrecemos la serie de entrevistas que estamos realizando. Y si no las ha visto, vaya a buscarlas desde a YouTube o a Spotify. Ahí están todas las entrevistas que hemos realizado de momento. Ya entrevistamos yo digo entrevistamos, pero Daniel Henning ya entrevistó a Edmond Mulet, a Carlos Pineda también. ¿Perdón? Bernardo. A Bernardo Arévalo. Y próximamente tendremos una entrevista con Manuel Villacorta también. Y vamos a estar ampliando la serie para entrevistar a candidatos a diputados también, que es una decisión súper importante. Y si usted quiere tener una decisión informada y saber qué propuestas de agenda legislativa, de fiscalización están teniendo los diferentes diputados, pues pronto vamos a empezar también con entrevistas a diputados. Si hay algún candidato a alcaldía o a corporación municipal, candidatos que ustedes consideren que sería bueno entrevistar y valdría la pena tenerlos aquí, cuéntenos también en los comentarios y nosotros haremos lo posible por concertar esas entrevistas. También aprovecho a decir, ¿por qué no?, que varias veces hemos intentado conseguir entrevistas con Sandra Torres y con Suri Ríos para poder entrevistar a todos los candidatos que están en los puestos más altos de las encuestas, pero ninguna de las dos ha respondido o ha accedido a las entrevistas, pero aquí la puerta sigue abierta. Si alguien del equipo de comunicación, estrategia, de alguna de las dos candidatas quiere acercarse con nosotros, más que encantados de entrevistarlas a ambas. Así que bueno, ya sabe, aquí en Tangente Podcast usted tiene toda la información que necesita para emitir un voto consciente, para analizar la situación política. Así que suscríbase, síganos y aquí estamos para contestarle sus comentarios. ¿Algo más, Fátima, antes de cerrar? No, ha sido un gusto y esperamos seguir haciendo más de esto. Eso, sigamos haciendo más de esto. Muchas gracias a todos. Adiós. Y seguimos platicando.